mi Salvador, ¿a quién iré sino a ti? No tengo a dónde ir. Mi protector, ¿a qué temer si estás aquí? Mi refugio está en ti. Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Quién me puede ya negar si todo lo dio, todo lo dio por amor? Mi proveedor, el que sustenta mi existir, eres todo para mí. Oh, mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Quién me puede ya negar si todo lo dio, todo lo dio por amor? Todo lo dio, todo lo dio, tú lo diste, todo lo diste, por amor, por amor. Oh Jesús, en ti encuentro todo lo bueno, lo verdadero. Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Quién me puede ya negar si todo lo dio, todo lo dio por amor? Todo lo dio, todo lo dio, todo lo dio por amor. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en el culto de la Iglesia Cristiana Evangélica de Monte. Muy felices de juntarnos nuevamente y quería, antes que nada, compartirte unos versículos para que ya podamos dar inicio a nuestro culto por internet. Dice así el Salmo 34,
Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y de eso se trata un poco en esta mañana, en esta oportunidad. El desafío de separar un tiempo, sentarnos y colocar nuestra mirada en Dios, ¿no? en el cielo. Estamos viviendo momentos en que estamos rodeados de personas que proclaman soluciones, que hacen análisis y por aquí, por allá. Nosotros como hijos de Dios debemos parar un poco, tranquilizarnos y poner nuestra mirada en el cielo, porque allí viene la luz para nuestra alma, para nuestra mente, nuestro corazón. Es el desafío de esta mañana, que la luz de Dios ilumine tu vida a través de su palabra. Así que vamos a pasar al tiempo que ya tenemos todos los domingos, al tiempo en el cual nos conocemos un poco más, a través de los testimonios. Y en esta oportunidad está con nosotros Silvina Opeso de Jiménez, una amiga, hermana aquí de la iglesia, hace ya mucho tiempo. Y bueno, una alegría poder tenerla con nosotros. Así que vamos a pasar el tiempo de testimonio. Mi nombre es Silvina y quería contarles un poquito de mi testimonio. Nací por la gracia de Dios en un hogar cristiano en San Francisco, provincia de Córdoba, y a la edad de 8 años, luego de escuchar muchas veces lo que era la historia de la cruz, pude hacer la mía. Pude entender que era pecadora y que tenía que pedirle perdón al Señor Jesús por mis pecados. Crecí en la iglesia, me fui desarrollando, empecé a trabajar para el Señor en las escuelitas dominicales, hasta la edad de 18 años, cuando terminé mi secundario, y empecé a estudiar en la ciudad de Córdoba una carrera. Ese tiempo fue difícil, estar lejos de la familia, estar lejos de la iglesia, y me llevó a tomar algunas decisiones equivocadas que a lo largo del tiempo me fueron apartando del Señor. Cuando terminé mi carrera, pude volver a casa, conseguí trabajo en una clínica que se estaba abriendo allí en la localidad, pero llegó un momento en que me di cuenta que no sabía de la Biblia lo que tenía que saber, lo que me llevó a buscar un lugar o personas que me ayudaran en lo que era el estudio de la palabra, y pude conocer personas que me hablaron de lo que es el Instituto Bíblico aquí en Monte, por lo cual después de mucho tiempo de orar y bueno, de ahorrar, por la gracia de Dios pude venir a estudiar lo que para mí era un año aquí. Y bueno, el Señor tenía otros planes. Al terminar mi primer año, regreso a casa para las vacaciones. Y bueno, me encuentro con que mi papá estaba muy enfermo. Al poco tiempo mi papá fallece, lo cual lleva a tener que quedarme en casa, acompañar a mi familia. Pero durante ese año que estuve en casa, el Señor fue muy claro conmigo de que yo tenía que seguir estudiando su palabra, de que quería aún más de mí, ¿no? Eso me llevó a enfrentarme a lo que era la situación de mi casa, mi mamá y mi hermano solos. Pero bueno, por la gracia de Dios pude tomar la decisión que Dios quería de mí y continuar preparándome aquí, en el instituto. Terminé los 4 años de formación y llegó el dilema de saber qué hacer. Mientras tanto estuve estudiando aquí en el instituto, estuve sirviendo 3 años en la iglesia, en el club de abuelos, lo cual fue una bendición, y pude estarme desarrollando y compartiendo con las personas del pueblo lo que era el Señor Jesús, ¿no? Aún encuentro y recuerdo muchos abuelos, y recuerdan muchos abuelos que aún van a la iglesia lo que es el club de abuelos, ¿no? Una bendición en mi vida ese ministerio. Pues llegó el fin del instituto y tenía que tomar la decisión en oración de qué hacer, cómo continuar, pidiéndole al Señor su guía y su palabra. Y bueno, estuve trabajando un tiempo en lo que era la oficina de ministerio de clubes bíblicos en la fundación. Allí conozco a Jorge, quien es mi esposo, y bueno, el Señor después trajo a Nicolás, y aquí estamos, ¿no? Sirviendo al Señor
en oración, buscando su guía continua y dando gracias a Dios de lo que es su amor y su misericordia para cada una de nuestras vidas diariamente. Y bueno, quería dejarles un versículo, si bien hubo muchos en mi vida que me acompañaron y me mostraron, me mostró Dios a través de su palabra lo que Él quería para mí y después para nosotros como familia. El Señor me estaba hablando en estos tiempos de tanta lucha, de tanto cambio en cuanto a lo que es el servicio, en cuanto a lo que es mi vida personal, en Filipenses capítulo 3 versículo 13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Eso es un recordatorio en mi vida de que Dios quiere más, que Dios necesita más de mí. Entonces estamos con mi familia orando para que Dios nos muestre qué es lo que más quiere de nosotros, que nos sea claro como ha sido hasta ahora, en su tiempo y a su forma de lo que Él quiere para nosotros. Agradezco a Dios por la iglesia, agradezco a Dios por cada uno de ustedes, porque sin duda son parte de la obra de Dios en nuestra vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Silvina. Qué bien que nos hace escuchar lo que Dios hace en la vida de los demás, de las personas, cómo la gracia de Dios puede cambiar una vida y llenarnos de esperanza. Así que es una bendición poder también conocernos un poco más, que es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Seguimos entonces con nuestro culto y vamos a pasar el tiempo de la alabanza, ¿no? Esta vez esa alabanza particular por este tiempo que estamos viviendo. Vamos a escuchar esta canción, Inmerecedor. Adelante. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz. Eterna bondad, tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui.
Hermoso mensaje, ¿no es cierto? Una canción que siempre nos impacta, siempre nos llena el corazón, porque siempre que se habla de la gracia de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? Entendemos cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros, ¿no es cierto? Una hermosa reflexión. Y continuando con el ministerio, este domingo vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios, y para eso tenemos a Ricardo Ruggeri, que va a compartirnos una palabra. Adelante. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Un domingo más para compartir de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar en esta mañana con un desafío, primeramente. Así que vamos a buscar el libro de Ageo, ¿sí? Lo invito a ir buscando el libro de Ageo. Vamos a estar viendo hoy en unas hermosas enseñanzas que tenemos en este libro. Hay muchísimas, la verdad que cuando estudiamos la materia de profetas fue una bendición. Me encantó este libro, poder disfrutar y aprender. Por eso hoy quiero compartirle algunas enseñanzas que Dios habló a mi corazón. Así que vamos a ir ahí a Ageo, capítulo 1. En los primeros versículos, en el versículo 2 dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún, el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Y el versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Oramos. Dios y Padre, que tú puedas estar en esta mañana hablando, Señor Jesús, a través de tu palabra, que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar, que podamos aplicar en nuestro corazón cuántas cosas estamos viviendo en este tiempo, pero que no tiene que ser de desánimo en el ministerio. Por eso, gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces, primero con un poquito de historia para situarnos en el lugar. Ageo significa festivo, ¿no es cierto? Y festivo yo buscaba y no podía entender por qué. Porque hacía de animador, tenía que animar nada más y nada menos a un pueblo, a Zorobabel, a poder edificar el templo del Señor nuevamente, ¿sí? Ageo fue un profeta que predicó en el exilio de los judíos, en el año cuando estaba el rey Ciro, ¿sí? En el versículo 1 podemos ver, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, ¿sí? Ahí vemos que el profeta Ageo tenía una responsabilidad de llevar su palabra. Dice que también podemos ver que el rey que autorizó al pueblo de Israel a salir de ahí fue Darío el Grande, ¿sí? Concibió la libertad a todos los judíos. Pero fue interesante ver que el rey, el edicto decía que aquel que todos se podían, el que quería ir se podía ir. Y vemos que muchos de los judíos se quedaron en Babilonia, porque ya no iban a ser esclavos. Babilonia era un lugar grande, una de las ciudades más importantes en ese momento. Y claro, la comodidad, quedaron ahí, se quedaron en ese lugar. Pero Zorobabel y un grupo de aproximadamente 500.000 personas decidieron volver a Jerusalén, a empezar a construir nuevamente el templo del Señor, que esa fue la orden que ellos tuvieron de parte de Dios. Así que emprendieron el viaje muy contentos, felices de poder ir a construir el templo del Señor. Sabía que la tarea no iba a ser fácil, sabía que la obra no iba a ser difícil, porque sabemos que Jerusalén había sido destruida. Pero ellos estaban con un corazón dispuesto a servir a Dios. Así que si terminaríamos acá la enseñanza, esto sería espectacular, ¿no? Porque podemos ver un pueblo decidido a servir a Dios, yendo al frente, viendo las dificultades que había, pero a ellos no les interesó. Ellos fueron a servir a Dios. Pero vamos a leer un poquito entonces el contexto. Entonces, el título que yo le puse hoy al mensaje es Detectando enemigos en el servicio de Dios. Así que dice, versículo
2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar vuestras casas atesonadas, y la casa de Jehová está en desierta? La casa de Jehová está en ruina. El pueblo de Israel llegó con toda la fuerza, con todas las ganas, y dice que los 2 primeros años que trabajaron fuertemente, llegaron a hacer los cimientos del templo, y aún pudieron hacer el altar, y presentaron sacrificio en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a errar el camino, comenzaron a ver prioridades en otro lugar, prioridades que no correspondían. Dice que comenzaron a edificar su propia casa. Poco a poco, ese ánimo que salieron de Jerusalén con el desafío de poder construir casa a Dios se fue desvaneciendo. ¿Por qué? Porque comenzaron a mirar sus propias necesidades, comenzaron a mirar sus propios beneficios, comenzaron a ser egoístas en pensar en ellos mismos. Y bueno, quizás hoy, en este tiempo de pandemia, ¿cómo están nuestros caminos? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestro servicio delante de Dios? ¿Sabes? Acá dice, este pueblo dice, podemos ver que el Señor estaba enojado, porque dice, no dice mi pueblo, dice, sino este pueblo dice. ¿Dejó de ser del pueblo de Dios? No. Pero dice, este pueblo dice que aún no es tiempo de construir casa a Dios. ¿Se imaginan? ¿Por qué salieron de Jerusalén? De Babilonia. ¿Por qué salieron de Babilonia? Salieron para ir a construir casa de Jehová. Ese fue el fin, esa era la idea, ese era el proyecto, esa era la obra que ellos tenían que cumplir. Pero poco a poco dijeron que aún lo que Dios había dicho no era tiempo de cumplirlo. Qué terrible habrá sido para el Señor que dijo este pueblo. Y nosotros en este tiempo de pandemia quizás estamos cambiando nuestra necesidad y nuestro servicio a Dios. Estamos cambiando nuestras prioridades. Quizás cuando empezaron las reuniones de oración, yo recuerdo que éramos muchísimos conectados. Cuando la primera Santa Cena había muchísima gente. Pero quizás hoy las prioridades fueron cambiadas. Quizás tu trabajo, tu familia, tu salud. Hay muchísimas cosas que pueden haber cambiado esa prioridad que Dios te puso. ¿Cómo está tu ministerio en este tiempo? ¿Cómo está tu familia en este tiempo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus estudios? Quizás te enfocaste todo para un lado, para estudiar, para trabajar, que no es malo, pero es malo si cambiamos la prioridad. Si nuestros caminos se comienzan a errar, si nos comenzamos a ir para el lado que no corresponde, y poco a poco cada vez estamos más lejos de Dios. Siempre me queda ese ejemplo que un día dijo Gustavo, cuando quizás parecido no es igual, ¿no es cierto? Esos caminos que empiezan a separarse, que estaban unidos, empiezan a separarse, y cuando nos damos cuenta Dios está acá y nosotros en la otra punta. Pero a veces pensamos, yo leía en un artículo, y dice, Dios estaba disgustado con su pueblo y reveló ese sentimiento. ¿Sí? El pueblo dice que estaba tiempo completo dedicándose a su casa decorada, con la mejor madera. Podemos ver en el libro de Esdras, donde ahí dice que todas las cosas que le facilitaron para llegar, todos los libros del Antiguo Testamento cuentan todas las cosas que ellos tuvieron para poder llegar a ese lugar. Después, es un buen momento también para que cada uno pueda ver hoy cómo está nuestra obra, ¿no? Como decimos así, cómo está tu ministerio, ¿sí? Quizás es difícil en este tiempo, quizás al principio arrancaste con todo, con el servicio de Dios, buscando servir a Dios de la mejor manera posible.
Pero dice el versículo que a mí más me gustó de este libro, dice, pues así ha dicho Jehová, medita bien sobre vuestro camino. ¿Cómo está nuestro camino hoy? ¿Cómo estamos cerca de Dios? Dice en un montón de versículos, por ejemplo en Proverbios, dice que cada uno eligió su camino, el hombre siempre elige su propio camino, pero no sabe que eso es muerte. Todos los caminos que uno elige, que están lejos de Dios, nos llevan a la muerte. Después podemos ver que en Isaías también dice que todos nosotros nos desviamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. También después en Proverbios podemos ver que si vos estás lejos de ese camino, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, la reprensión que nos instruye. Ojalá que todos podamos estar en un camino correcto, en ese camino que cuando el pueblo de Israel arrancó, venía a construir el templo con todo. Espero que hoy cada uno de nosotros vamos a estar en ese camino buscando a Dios, buscando servir de la mejor manera, siguiendo el plan de Dios y no nuestro propio plan. ¿Sabes? Hoy es un día para, como dice el versículo 5, el Señor te está dando una oportunidad hoy, como le dio al pueblo de Israel antes que venga la consecuencia. Le dijo, meditad sobre vuestros caminos. Y el pueblo de Israel lo que menos hizo es prestar atención, sino que siguió en lo suyo, siguió pensando que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces el Señor Jesús le pegó donde más te duele, le pegó donde más le dolía al pueblo de Israel. Ellos estaban viendo solamente su interés, solamente su afán, solamente su egoísmo, era todo para ellos. Entonces dice el Señor que mandó el peor castigo, le pegó en lo económico. Dice, sembráis mucho, el versículo 6, y no recogéis, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sí? Ellos recibieron este castigo por no reconocer a qué habían venido, por no seguir la voluntad, como dice el versículo 8, dice la segunda parte, la voluntad de Dios. Dice que si ellos obedecían, iban a ser glorificados. Pero dice que el Señor Jesús le habló, dice que Dios le habló y ellos no obedecieron. Entonces recibieron su castigo. Entonces, quizás hoy en nuestro afán, ¿no es cierto?, de estar mejor, de poder llevar las cosas mejor adelante, seguimos adelante y a veces nos pasan situaciones, vivimos y quizás aún somos tan, como buenos seres humanos, tan cabeza dura que en vez de decir, sí Señor, reconozco, quizás hasta le echamos no, debe ser falta de suerte, no me sale bien nada. Y Dios usa todas las cosas para llamarnos la atención, de distintas maneras. Al pueblo de Israel le hizo pasar un hambre terrible, le hizo falta de ropa, falta de casa, falta de abrigo, aún trabajaban y no le alcanzaba. Qué similitud con el día de hoy, ¿no? Con esta vida que estamos tan pasando, con la situación económica tan difícil que estamos viendo, quizás nos afanamos por tener más, y lo único que logramos es alejarnos de Dios. Y nuestro camino a Dios cada día comienza a estar más lejos. ¿Y cómo podemos saber si estamos lejos de Dios? Ahí es cuando comienza, que te decía hoy al principio, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos lejos de Dios? Vamos a ver 3 cosas entonces que dijimos al principio. Vamos a ver que primeramente comienza el desinterés por el ministerio. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás lejos de Dios? Porque comienza el desinterés en el ministerio. Comienza el desinterés en el servicio a Dios. Y eso lo podemos ver ahí en 1.4, ¿sí? Recordemos que ellos venían a edificar la casa de Dios y dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas atesonadas y la casa de Jehová está desierta? ¿Sí? Ellos perdieron el desinterés.
Los 2 primeros años fueron fantásticos de construcción y después dice la historia que 16 años estuvo parada la obra de Dios hasta que se volvió a reedificar. Así que ellos comenzaron a perder el desinterés, a ver su propio afán, comenzaron a construir sus casas porque quizás uno dijo, hoy no voy porque voy a levantar una pared, hoy no voy porque aquel no va. Empezaron a mirar hacia los costados y se olvidaron de mirar a Dios. Y quizás uno dice, ¿cómo puede ser, no es cierto, que ellos, teniendo la misma presencia de Dios, teniendo los profetas que traían el mensaje directo de Dios, podían tener esta desobediencia terrible? Pero sin embargo, quizás a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando comenzamos un ministerio, comenzamos con todo, comenzamos a servir a Dios en nuestra iglesia y poco a poco empezamos a ver los problemas. Podemos desalentarnos, no, si no va nadie, ¿para qué voy a preparar la reunión? ¿Para qué lo voy a hacer con excelencia? ¿Para qué voy a buscar bien si nadie lo hace? Prefiero quedarme con mi familia. Así que tenemos que estar animados, no desalentados, como dice acá. El pueblo se desalentó, pero nosotros tenemos que tener ese ánimo que viene de parte de Dios, ¿sí? Ahí dice en el 1.4, me llamó también, la casa de Dios está desierta. Vamos a ver que la casa de Dios no había nada. En Esdras dice que solamente eran telas, ¿sí? Eran telas. Y él dice que fue terrible poder ver el lugar como estaba. Así que no solamente tenían desánimo, después podemos ver en el Ageo 2.3 que tenían desaliento. ¿Sí? Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de los ojos de vuestros ojos? Sí, está hablando en cuanto al templo de Salomón, lo espléndido que era, dice, y dentro del grupo de los que habían vuelto quizás había personas que habían visto el primer templo, y comparado a lo que estaban haciendo seguramente era mucho más pequeño, con mucho menos recursos, pero era la obra de Dios. Sin embargo, dice que hubo gente que decía, pero mirá lo que estamos haciendo, siendo que lo que hizo el otro fue más grande. Comenzamos el desinterés, pero ¿para qué vamos a hacer si no es nada comparado a lo que hizo Salomón? ¿Sabes? El versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pues toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? O sea que cuando veas, comience el desaliento, cuando comiences a ver que todo el mundo parece que está en contra tuya, que todo el mundo dice que lo que estás haciendo para Dios es poco, cuando muchos te digan, ¿para qué lo vas a hacer si aún con nosotros son niños, se cansan de estar delante de una pantalla? No, busca que no te agarre el desaliento, porque eso es otro síntoma que estás lejos de Dios, lejos de ese Dios que te dio un propósito. Hoy tenemos quizás todas las excusas para tener desánimo, desaliento, pero tenemos que buscar servir a Dios. Eso que está pasando a nivel general, y no solamente en la iglesia, sino quizás también estás desanimado en tus estudios, estás desanimado en tu trabajo. Tenías un objetivo cuando arrancó el año, tenías un proyecto, ibas hacia un lugar, y quizás todo esto que está pasando te comenzó a desanimar, a perder tu objetivo. Y quizás esta pandemia también fue causa de desanimarnos. Quizás teníamos un año en marzo cuando arrancaba todos los proyectos preparados. Nosotros queríamos hacer el desayunador, queríamos hacer un merendero, queríamos hacer horita feliz. Y de repente terminamos sentados en nuestra casa hablando con un teléfono y animando a niños a servir a Dios, a buscar de Dios. Así que yo te animo que no te desalientes,
que no empieces a mirar hacia el costado de que lo que estás haciendo no sirve, porque poco o mucho, para Dios todo es válido. Para Dios lo que vos hagas es un corazón que tenés que tener dispuesto y sincero hacia Él. Pero no solamente tenemos desinterés, no solamente tenemos desaliento, sino también que tenemos insatisfacción. Vamos a ir en capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, vamos a leer desde el versículo 10, dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevase carne santificada a la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo, a causa de cuerpo de muerte, tocar alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondiendo los sacerdotes dijeron, inmunda serás. Así que podemos ver acá en estos versículos que el pueblo de Israel quería mezclar las cosas inmundas con las cosas puras. Ellos comenzaron a tener insatisfacción porque, claro, ellos volvieron a comenzar a reconstruir el templo, pero no veían los avances. Ellos querían en 5 meses hacer lo que no habían hecho en 16 años. Entonces no podían ver los frutos, no podían ver cómo la obra de Dios avanzaba y comenzaron a desalentarse, a estar insatisfechos. Así que vemos que el pueblo de Israel estaba lejos, estaba errando el camino, tenía un corazón de desinterés por la obra de Dios, tenía desaliento, tenía insatisfacción delante de Dios. Pero damos gracias a Dios porque podemos ver en su palabra, dice que el versículo 15 dice, ahora meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Sí? Así que mediten en tu corazón en lo que estás haciendo. ¿Cómo estás edificando hacia Dios? ¿Cómo está tu obra hacia Dios? ¿Sabes? Quizás vos decís, bueno, pero soy yo el que se perjudica. Somos un solo cuerpo. Y si vos no servís a Dios con lo mejor, si vos tenés otras prioridades antes que Dios, estás errando el camino. Pero es maravilloso, si terminaríamos hoy acá, pareciera que fuera todo malo, ¿no es cierto? Que hubiese sido un desastre, pero no debemos permitir que las dificultades, que los enemigos, que nuestro propio egoísmo nos alejen de la responsabilidad que Dios nos puso cuando comenzó este año, cuando comenzamos a servir a Dios. Para terminar, pareciera que, si leemos hasta acá, pareciera que no hubiese tenido fruto lo que hizo Ageo, pero en el libro de Zacarías podemos ver que el templo fue reedificado, ¿sí? El templo fue reedificado en 5 años. Todos trabajaron y en 5 años el templo pudo ser terminado. Es decir, que el trabajo de Ageo no fue en vano. Él pudo motivar a Zorobabel, Zorobabel pudo motivar a su pueblo en servir a Dios, en seguir adelante, en no ver para los costados, sino recordar para qué ellos vinieron a este lugar, para que ellos volvieron a Jerusalén. Porque recordemos que los que volvieron fueron fieles, porque los que estaban cómodos se quedaron en Babilonia. Así que hoy todos podamos recordar que en la obra del Señor hay muchos trabajos para hacer. Hay muchas opciones, no hay excusas para decir yo no voy a hacer esto porque hoy estoy encerrado en mi casa, yo no voy a hacer esto porque soy grande y no puedo salir, porque tengo mis hijos chicos o enfermos. Hay miles de formas en este tiempo de poder llegar
a esas personas con un llamado, con un mensajito, aún en lo práctico, poder llevarle un paquete de azúcar, un paquete de fideo. Todo es obra de Dios, porque Dios ve nuestro corazón. No ve lo poco, no ve si es mucho, es lo que ve en nuestro corazón. Así que dice en Mateo 9:37 que la mies es mucha, que el trabajo en este tiempo es mucho. Tenemos el privilegio que a través de las redes podemos llegar a muchísimas personas más. Así que yo te aliento hoy que si perdiste el desinterés en la obra de Dios, si has palpado que estás errando el camino, si has palpado desinterés, si has palpado insatisfacción, que hoy puedas buscar a Dios en tu vida. Que tu vida cristiana pueda surgir así como el pueblo de Dios surgió y en 5 años pudieron construir el templo de Dios. Que pudieron levantar y pudieron glorificar a Dios en ese santo lugar. Si te estás pasando esto, hay una sola solución. Es trabajar para Dios. Es volver a su camino. Es volver a estar con un corazón alegre, como ese primer día que comenzaste. Cada uno tiene seguramente miles de anécdotas cuando comenzaste el ministerio. Quizás pasaste por desaliento, desánimo, insatisfacción, pero no te olvides que todo lo que hagas tenemos que hacerlo de corazón, como sirviendo a Dios y no a los hombres. Así que fuerzas, hermanos, en este tiempo que viene, en este tiempo que queda, en este tiempo que estamos aislados, separados, disfrutemos de lo que Dios nos da, de la herramienta que nos da. Disfrutemos de la reunión de oración, disfrutemos de estar en el instituto bíblico, disfrutemos de estar en la cena del Señor, ¿sí? Que no sea de desánimo, que no sea de desinterés, que no te sientas insatisfecho. Recordad que tenemos la posibilidad de cada fin de semana festejar y recordar lo que Dios hizo por vos y por mí. Así que doy gracias a Dios porque Él nos anima en este tiempo, que quizás estábamos con la guardia baja, cansados, lo podemos ver en nuestros hijos, con los estudios, nosotros acá en casa, pero damos gracias a Dios porque ellos pudieron entender que es su responsabilidad. Y así cada uno de los hijos de Dios tenemos que servir a ese Dios vivo, a ese Dios maravilloso. Así que ojalá que hoy puedas estar bien, sin meditar, como dice en el versículo 5, si hoy Dios te dice, ¿cómo está tu camino? ¿Cómo está tu camino hoy, Ricky? Ojalá que podamos decir bien cerquita y siguiendo la voluntad de Dios. Oramos. Dios y Padre, gracias por este tiempo con tu palabra, gracias por el libro de Ageo, gracias porque es de ánimo, porque pareciera que es el diario de hoy, Señor Jesús, como vemos que dice que cada uno miraba su propio bienestar, que le preguntaban a Dios y aún le decían a Dios que no era tiempo de cumplir su propósito, que cada uno no miraba su camino, que cada uno buscaba lo propio. Por eso, Señor, ayúdanos en este tiempo a hacer tu obra, a cumplir lo que tú nos mandaste hacer, Señor Jesús, a estar animados, a llevar el mensaje de salvación a los hermanos que necesitan ese mensaje de ánimo, ese mensaje, Señor Jesús, que necesita cada uno de los hermanos de la iglesia. Que podamos cumplir nuestro ministerio con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, un corazón alegre, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor Jesús. Que lo poco que podamos llevar puede ser de mucho aliento para una persona. Puede ser la diferencia en tener una vida eterna o un sufrimiento eterno, Padre amado. Por eso, Señor Jesús, gracias porque Ageo pudo animar, Señor Jesús. Gracias porque Zorobabel pudo cumplir con la obra que Dios le había encomendado. Con sus dificultades, con sus desánimos, con sus desalientos, con su desinterés. Pero pudo reconocer delante de Dios su error. Pudo buscar de Dios. Pudieron llevar adelante y cumplir su obra. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, a ser buenos obreros. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, hemos sido bendecidos entonces y animados con la palabra de Dios en esta mañana. Y ya quedan los minutos finales, ya terminamos, pero antes
Vamos a recordar entonces los avisos, la agenda que tenemos para esta semana. Recordamos que el lunes y martes es el tiempo de entrega de los exámenes del Müller, se terminó la materia de libros posexílicos y el miércoles comienza la materia Epístolas Pastorales con Gabriel Búñez. También recordamos que el jueves es la última reunión de oración por Zoom. Ya, si Dios quiere, en las próximas semanas vamos a tener reunión presencial, así que estemos atentos. Vamos a cambiar ese modo. Y el sábado, entonces, recordamos las actividades de OANSA inicialmente, luego tenemos la Santa Cena presencial y las diferentes actividades de jóvenes para terminar el sábado. Así que esto es todo. Esperamos que Dios te bendiga y nos vemos el domingo que viene. Tengo que confesar que mis fuerzas no puedo más y decido aceptar el descanso que tú me das, lujoso amor, mi manantial que no se agotará jamás. Me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará. El temor no podrá desafiar lo que escrito está. No me conquistará, no, porque tú lo has hecho ya. Lujoso amor, mi manantial que no se agotará jamás. Me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará. Tus huellas me llevarán a un oasis de paz. Contigo nada me faltará. Más de lo que sueño, mucho más de lo que anhelo, más allá. Siempre me persigue tu amor, siempre me persigue tu favor. Me das tu paz y me alientas en tu